Muy buenas, ¿cómo está? Estamos directamente desde Estados Unidos, Denver, Colorado, nuestro departamento de producción en Argentina. Estamos con la señora Anaí Durán, del equipo técnico del profesor Pedro Castillo. Ella es doctora en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, consultora internacional de UNICEF y UNESCO y exdirectora de Políticas Indígenas del Ministerio de Cultura. La señora Anaí Durán ha desarrollado investigaciones sobre desigualdad, conflicto y representación política en el Perú, con especial énfasis en movimientos sindicales e indígenas. Es actualmente secretaria de Relaciones Internacionales del Nuevo Perú y coordinadora del Eje Inclusión y Lucha contra la Pobreza de Perú Libre en la campaña del profesor Pedro Castillo. Muy buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está la situación por el Perú, Anaí Durán? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio, contenta de poder llegar a los compatriotas que viven en el exterior. Yo también he vivido en el exterior varios años, así que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. ¿Por qué lugares ha estado Anaí Durán? ¿Qué países ha visitado? Bueno, he vivido en Chile casi 3 años, he vivido en México, donde estudié la maestría y el doctorado, y le tengo mucho cariño a ese país que me permitió estudiar con una beca, además del Estado. Y bueno, esos son como los 2 sitios donde he podido recibir más tiempo, ¿no? Estamos conversando con Anaí Durán, parte del equipo técnico de Perú Libre del profesor Pedro Castillo. Sus raíces, ¿nos puede contar un poquito luego para entrar, para relajarnos y conocer de cuáles son sus raíces de Anaí Durán, dónde estudia, dónde ha trabajado, para que la gente lo conozca? Claro, bueno, yo vivo en Lima, vivo en Lince, pero mis papás, como casi los de todos los limeños, son de provincias también. Mi papá era huancabelicano, lamentablemente falleció hace un año, va a ser. Mi mamá es de familia de Cajamarca, justamente de Chota. Ambos se conocieron ya en Lima y bueno, yo he crecido acá, estudié en San Marcos, soy sanmarquina. Ahí es donde me nace la vocación más política. Siempre he tratado de combinar, ¿no?, esta actividad más académica con la actividad política. Y bueno, soy profesora ya después de estudiar en el extranjero, volví a mi país desde el 2015 y soy profesora en San Marcos, enseño el curso de Sociología Política y bueno, ahora involucrados todos en la campaña, primero en la primera vuelta con Verónica Mendoza, como mencionaste, soy parte del Nuevo Perú, y ahora ya en esta confluencia, en este respaldo que estamos dando al profesor Pedro Castillo. Nos decía que usted es de Chota. Mi mamá. Su mamá, pero ¿usted hizo estudios primarios en Chota o en la capital, Anaí Durán? No, ya mi familia se migró totalmente a Lima, ¿no? Yo he nacido en Lima, mis hermanas también, y más bien sí, mis abuelos son de allá, ¿no? Entonces siempre hemos estado entre Cajamarca, Chota y Huancavelica, que es la familia de mi papá, ¿no? Entonces, estamos en un dilema coyuntural en el Perú. Hay bastante violencia, amenazas, un debate que todo el mundo a veces le dice que salió ganador la señora Keiko Fujimori, algunos dicen que Pedro Castillo no pudo contestar. Es decir, los intereses de cualquier medio de comunicación. Y aquí le vamos a dar su voz. ¿Usted qué dice? ¿Qué opina de ese debate y donde la señora Keiko mostró una piedra y nadie comenta al respecto? ¿Qué dice usted, señora Anaí Durán? Bueno, yo creo que el debate terminó confirmando lo que ya hemos visto, 2 modelos, 2 formas de hacer política enfrentadas, ¿no? De un lado, el profesor Castillo, bastante calmado, contando con calma lo que piensa hacer, con las manos limpias, ¿no? Explicando los cambios que quiere llevar adelante, que además son cambios que exige la mayoría del país, ¿no? Y bueno, del otro lado hemos visto una candidata muy agresiva, muy altanera, tratando de imponer su punto de vista, desvirtuando al otro candidato con esta actitud que ha tenido buena parte de la clase alta limeña, ¿no? De Pedrito Tirapiedras y todo ese tema, ¿no? Entonces creo que finalmente hemos comprobado de qué lado está el cambio, de qué lado está la posibilidad de construir un Perú más justo para todos los peruanos y no solo para un grupo de privilegiados, ¿no? Para mí esa es la principal conclusión del debate, ¿no?
esta diferenciación entre dos modelos, entre dos formas de hacer política y lo que queremos para nuestro país. Al parecer, señora Anaí Durán, que va como el equipo técnico del profesor Pedro Castillo, el pie de Aquiles, todo el mundo comenta. ¿Qué opina usted del señor Cerrón? ¿Qué le dicen? ¿Que si está, no está? ¿Y cuál es su opinión al respecto? ¿Qué nos puede informar al respecto? Pues yo creo que ha habido una intención deliberada de la prensa peruana, de estos grupos de poder, ¿no? De tratar de buscar justamente lo que tú dices, el talón de Aquiles, por dónde golpear a un profesor que no tiene juicios por corrupción, que no tiene juicios por lavado de activos, ¿no? Entonces encontraron en la figura de Cerrón como una posibilidad de golpear su candidatura, cuando a quien vamos a elegir es a Pedro Castillo. Él es el que tiene todas las prerrogativas constitucionales como presidente, ¿no? La Constitución no dice nada sobre el presidente del partido. Y yo creo que nosotros como Nuevo Perú, como organizaciones políticas, respetamos la institucionalidad de Perú Libre, es su secretario general, Cerrón es secretario general de ese partido, no nos metemos en eso. Lo que hemos visto es que en la candidatura quien ha liderado este proceso es el profesor Castillo, es a él a quien va a elegir la gente, y creo que no debemos caer en esta campaña también de estigmatización, de demonización que se hizo desde la prensa para tratar de asociar uno al otro y decir que era el títere de Cerrón y todo esto que trató de hacer la prensa y que creo que finalmente la población no lo ha creído, ¿no? Claro. Doctora Anaí Durán, del equipo técnico del profesor Pedro Castillo. Mucho se comentó cuando el señor Evo Morales salió y habló y dijeron muchos del otro equipo de Keiko Fujimori que no deben intervenir los otros países en nuestra situación electoral. Ayer hicieron una firma supuestamente de que se comprometía y pedía perdón la señora Keiko Fujimori, pero en eso estaba la presencia del señor Leopoldo López, que también no es justamente del Perú y viene del otro lado para poder supuestamente apoyar. ¿Cómo ve esa situación de esta firma, de que hay gente que del exterior que interviene? Para otros sí hay que prohibir, pero para ellos no. ¿Qué opina al respecto? Sí, yo creo que ha sido lamentable la acción de Cancillería, ¿no? Porque efectivamente al inicio de la primera vuelta lo que hizo Evo Morales simplemente fue dar un saludo al candidato Castillo, saludando que había ganado un candidato de origen campesino, y al día siguiente no el fujimorismo, la Cancillería de Perú sacó un pronunciamiento diciendo que no intervinieran voces extranjeras en los procesos electorales. O sea, al día siguiente, ¿no? Y bueno, obviamente pensamos que no iba a haber mayor intervención y de pronto desde esta semana hemos visto desfilar por la televisión peruana y por las calles peruanas una serie de líderes de la oposición venezolana, ¿no? Tú hablabas de Leopoldo López, que es el más sonado, además que llegó el sábado sin visa y aquí al revés de lo que pasó con Evo, Cancillería le gestionó una visa express, lo hemos visto ayer con el hijo de Vargas Llosa, con Carlos Brus, con Keiko, ahí haciéndole firmar un compromiso por enésima vez a la señora, a ver si ahora sí lo cumple. Y bueno, es lamentable, yo creo que no debía haber injerencia, o sea, y sobre todo esa injerencia tan concreta como de venir al país, salir en las marchas, en las movilizaciones, y si Cancillería pues va a decir algo que sea para todos, ¿no? O sea, que no tenga este doble rasero, porque se deslegitiman las instituciones. Yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar finalmente en el país, ¿no? Si actúo con una mano para unos y con otra para otros, pues estoy deslegitimándome, ya no tengo esa autoridad para decir no se haga esto. Y creo que eso es muy peligroso para una democracia, ¿no? Si ya habías dicho que no se iba a permitir injerencia extranjera, ¿qué hace Leopoldo López, la esposa, María Corina Machado, etcétera? Una serie de personajes poniéndose la camiseta de Keiko, ¿no? Y sin que Cancillería hasta ahora, a las 3 de la tarde del día de hoy, haya dicho nada, ¿no? Claro. Estamos con la doctora Anaí Durán a través de Micrófono Abierto Internacional y a través de Latin American Press, y también conectado directamente con nuestras emisoras en el interior de las regiones del país, donde están escuchando y esta versión de la doctora. Y tenemos otra pregunta que nos llama la atención, la estigmatización que se da en estos momentos, ¿no? Donde al profesor le dicen un maestro, un profesor primarios. Nos parece falta de respeto a los maestros en general.
no solamente si eres de primaria, de secundaria. ¿Eso quiere decir que los maestros son de segunda clase o qué es lo que está pasando? Aparte de eso, muchos dicen, no, yo no voto por un serrano, avisos que salen. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Se está volviendo a la discriminación o cuál es su opinión al respecto? Porque usted está comprometido, dice, con los indígenas y sabe cuál es su punto de vista en este equipo del profesor Pedro Castillo. Sí, yo creo que lamentablemente son problemas que arrastramos pues desde siglos, ¿no? El racismo, la discriminación, esta superioridad que se atribuye a cierto grupo privilegiado, que ha acaparado para sí los recursos, ¿no? Y creo que eso lo estamos viendo en esta campaña. Como bien decía usted, o sea, este menosprecio al profesor de primaria, ¿no? Que se dice él que sabe, ¿no? O lo que dijo un vocero de Keiko, ¿no? Que sea pobre no quiere decir que pueda gobernar, al contrario, ¿no? Le obstruye. Entonces, es como que para gobernar necesitaras una serie de títulos, cuando hemos visto que gente con muchos títulos ha terminado robando y siendo más corrupta que cualquiera, ¿no? Entonces, eso no hace la diferencia y creo que eso ya debería estar mucho más interiorizado. Lamentablemente, como digo, no ha habido una acción decidida del Estado para frenar este tipo de discriminación y creo que como sociedad nos corresponde contraponernos a eso, ¿no? Poner por delante este espíritu de confluencia, de este país, de todas las sangres que finalmente somos, y creo que más bien justamente darle la oportunidad a personas de nuestro pueblo que trabajan, que viven de su sueldo y no de lo que están robando en el Estado, de poder gobernar, ¿no? Yo creo que en este sentido vamos a tener un triunfo importante si gana Castillo, ¿no? La doctora Anaí Durán está con nosotros del equipo técnico de Perú Libre y del profesor Pedro Castillo. Doctora, ¿cuál va a ser su trabajo en el equipo técnico? ¿Qué es lo que va a realizar en favor de la comunidad? Buscando el bien común que muchas veces no lo piensan muchísimos y solamente están buscando un bien común para un grupito. ¿Usted qué va a hacer en el equipo del doctor o del profesor Pedro Castillo, doctora Anaí Durán? ¿Nos puede explicar? Tiene la oportunidad. Sí, bueno, lo que hemos hecho, porque este equipo técnico se conforma para la segunda vuelta, o sea, en primera vuelta obviamente cada partido va con un proyecto más específico, en segunda vuelta toca un poco ampliar las propuestas, entonces este equipo es lo conformamos para este momento político, ¿no? Para de cara a la segunda vuelta, de cara al país, poder ampliar las propuestas. Se publicó el Plan Bicentenario, que es el producto del trabajo que hicimos como equipo técnico. Espero que lo hayan podido revisar, está en la web, está en las distintas redes del profesor también, que es un plan con medidas urgentes para los 100 días, ¿no? Nuestra meta fue trabajar ese plan, fue acompañar también los debates que han habido. Y bueno, ojalá que si se da el triunfo este domingo, como esperamos, podamos seguir trabajando, ¿no? Pero lo concreto es lo que hemos trabajado hasta ahora, lo que seguimos ahorita también aportando en términos, en mi caso, de enfocar este momento de emergencia que estamos viviendo, ¿no? Donde la pobreza se ha incrementado el desempleo, se han perdido millones de puestos de empleo en el Perú. Entonces, el eje este de inclusión, lucha contra la pobreza, enfocado mucho a la emergencia, ¿no? Tenemos que tener medidas urgentes, con un Estado que pueda estar ahí invirtiendo para que la gente no pase hambre, porque también, como lo ponemos ahí, el hambre se ha incrementado en el Perú. En fin, estamos en una crisis muy, muy profunda, ¿no? Sí, doctora Anaí Durán. Dentro de estos 100 días, ¿cuál es lo dice del COVID-19? Creo que estamos entendiendo del sistema de salud. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el proyecto de estos 100 días? ¿Cuál sería lo principal de traer vacunas? Tratar de, como lo dijo ya creo el profesor Pedro Castillo, que a 31 quizás la gran mayoría estarán vacunados, porque hasta ahora solamente tenemos 1,5 millones aproximadamente de vacunados, y en las regiones donde más se sufre, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es ese exactamente un dato específico para que podamos entender a Perú Libre y votar por ellos si es que es posible, ¿no? Sí, como bien, hoy día justo se actualizaron las cifras del COVID, ¿no? Y hemos visto que casi uno de cada 200 peruanos ha perdido un familiar o un pariente cercano, ¿no? Estamos entre los 3 países con mayor letalidad
en el mundo, ni siquiera en América Latina, ¿no? Entonces eso da una visión del problema. Efectivamente, lo primero es aquí avanzar con el proceso de vacunación, ¿no? Somos también uno de los países más atrasados, apenas estamos vacunando a las personas mayores de 65 años, ¿no? En Chile ya van por los 40 y tantos, en México igual, bueno, en Estados Unidos ni qué decir. Entonces estamos muy atrasados, lo que se ha propuesto ahí es avanzar con la compra de vacunas, ¿no? Hay también ahí ya avances con Argentina, que va a producir la vacuna Sputnik en América Latina, con Rusia mismo, con China, una propuesta de adquisición de vacunas sin sesgos ideológicos, porque lamentablemente el señor Neuhaus, que ahora está en el equipo de Keiko y que estuvo en el comando vacuna, él dijo que solo confiaba en la ciencia occidental el año pasado, ¿no? Y nos dejó sin posibilidad de adquirir la vacuna rusa, limitados con la vacuna china, con Sinopharm y Sinovac. Entonces, eso no podemos tolerarlo, ¿no? Nosotros estamos proponiendo aquí adquirir las vacunas con criterios científicos, sin sesgos ideológicos, y poder asegurar la vacunación universal y gratuita hasta fines de este año, ¿no? Por lo menos hasta los mayores de 20 años es lo que hemos puesto en el plan, ¿no? Claro, aquí, doctora Anaí Durán, en Estados Unidos ya tienen más del 60% de vacunados. Se han empezado a vacunar de los 16 años. Posiblemente en agosto ya empiezan a vacunar de los 12 años. Es decir, están avanzados. Es una situación difícil. Sabemos que comprar las vacunas no es tan fácil. Y yo creo que debemos de poner el hombro todos, y especialmente las empresas privadas también deben de participar, porque dice que, ¿por qué no a la empresa privada? Yo creo que la empresa privada es demasiado importante, pero que paguen sus impuestos justos, pues no paguen simplemente porque sus amigos están en la política. Y especialmente cómo el sistema de salud ha decaído terriblemente. Usted y yo y muchos de nosotros hemos perdido familiares. Yo acabo de perder hace 3 meses a un hermano que es menor, y entonces nos duele, y por eso quizás sentimos el dolor de nuestra gente de las regiones. Ojalá ustedes, yo pienso que así debe de ser, porque tienen sentimiento del interior del país. ¿Alguna otra cosa que usted puede decirle a nuestros televidentes y a todos los que están escuchando en las regiones y a nivel mundial, por qué deberían de votar por el profesor Pedro Castillo en esta situación tan difícil? Lo escuchamos, doctora Anaí. Bueno, yo simplemente quisiera cerrar llamando a votar sin miedo. Creo que ha habido una campaña muy fuerte de odio, de discriminación, ¿no? Aquí en Perú, sobre todo en Lima, en las ciudades del norte, se ha hecho una contracampaña muy brutal, con muchas mentiras, ¿no? Con una desinformación muy grande, ¿no? Inventando cosas, diciéndole a la gente que se le va a expropiar su puesto de negocio, su puesto de comida, que el comunismo llega. Nos han llenado las avenidas de carteles que dicen que nos vamos a convertir en Cuba, en Venezuela. Yo les diría que no tengan miedo, que eso no se está proponiendo, que hemos trabajado una propuesta de gobierno seria, que el profesor Pedro Castillo es un hombre de trabajo, es un maestro de Cajamarca, que no les va a expropiar los fondos a las AFPs, ni va a llevar el país a la miseria, ¿no? Estamos aquí dispuestos a trabajar porque compartimos ese sentimiento de cambios, ¿no? Hemos tenido 30 años de crecimiento, este país ha tenido recursos, ha tenido dinero, el PBI ha crecido, se hablaba del milagro peruano, y sin embargo hemos visto morir a nuestros familiares porque los hospitales estaban colapsados, porque no se compraron respiradores artificiales, porque los negocios hacen lo que quieren y no hay un Estado que redistribuya, que controle, que pueda administrar mejor estas riquezas que tenemos, ¿no? Eso es lo que proponemos, una mejor redistribución, que el Estado sea garante de derechos, ¿no? Que permita, esté por encima este bien común y no el lucro y el lucro desmedido, ¿no? Esa es la propuesta. Yo creo que vamos a cumplir 200 años y para los peruanos que vivimos tanto fuera como dentro del país es importante darnos esa oportunidad de un cambio con mayor justicia social, ¿no? Votar sin miedo, votar con esperanza y pues también Sí, la estamos estar atentos y vigilantes que gane, ¿no? Llamamos ahí a respetar la voluntad popular por sobre todas las cosas. Claro, muchísimas gracias, doctora Anaí Durán, parte del equipo técnico del profesor Pedro Castillo. Gracias, muy amable por su tiempo y sé que tiene muchas ocupaciones. Y gracias a nombre del pueblo peruano y que se cumplan todas sus ideas y no se olviden de nuestras regiones, por favor. Gracias. Claro que no. Muchas gracias a ustedes y hasta luego.